en el aire, girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Bien, mi nombre es Sandra Nancy Mancillas, vivo aquí en Buenos Aires, Argentina, soy parte de la comunidad teológica Rahab y les damos la bienvenida a todos los que van llegando hasta ahora. Bueno, nuestra comunidad se llama Comunidad Teológica Rahab, somos varios miembros, aquí estamos unos 10 por lo menos. Tenemos una historia de 30 años de trayectoria, somos una comunidad de laicos, laicas, educadores, artistas, sociólogos, filósofos. Bueno, en general todos nos definimos como educadores populares, así que nuestro trabajo ha sido en el campo de la lectura popular de la Biblia, de la teología popular, de la teología feminista, de la educación popular y los movimientos sociales. Y bueno, desde los inicios, desde hace 30 años que trabajamos en alianza con experiencias y prácticas similares en todo el continente. Y bueno, como parte de esta historia, en el año 2005 convocamos el primer seminario de prácticas populares, con la intención de empezar a entretejernos un poquito más desde el compromiso y desde la reflexión y sistematización de nuestras experiencias. Y ya hemos tenido 4 seminarios nacionales de prácticas populares. Otra cosa importante para nosotros fue que este año fuimos admitidos como red asociada a la red de Claxo, red continental de Claxo. Bueno, les damos las bienvenidas a todos, les agradecemos la paciencia, sobre todo para colaborar en la organización, todo esto de los formularios. Fue un desafío muy importante para nosotros porque tuvimos una respuesta inmediata y prácticamente en menos de una semana estaba completo el cupo de 500, que era lo que nos permite la plataforma esta, ¿no? Que estamos probando además, que es la primera vez que la usamos. Y bueno, tuvimos la sorpresa de estar recibiendo en esas inscripciones compañeros y compañeras de esta caminada común, ¿no? que se comunicaron desde Perú, desde muchos lugares de Perú, México, Guatemala, El Salvador, Chile, Paraguay, Colombia, Bélgica, Italia, Brasil, y por lo menos más de 300 localidades a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso nos estamos saludando, algunos nos conocemos, y bueno, para nosotros todos, los que están llegando ahora son parte de esta gran familia, que en América Latina vamos construyendo una historia otra, ¿no? De otro mundo posible, como decimos. Bueno, esto es parte de un ciclo, es el primer encuentro de un ciclo de encuentros de educadores populares, animadores comunitarios, militantes sociales, que tiene esta finalidad, ¿no? De continuar y extender esta red que empezamos con los seminarios de prácticas populares, y que bueno, que en este contexto de pandemia y de tanta incomunicación, decimos, bueno, teníamos el desafío de mantenerlo vivo, ¿no? Como mantener vivo este fogón, ¿no? En torno al cual seguimos, como se dice, acercando las cabezas y los corazones. Y bueno, este ciclo entonces de encuentros que comenzamos hoy con Alberto, tenemos la intención de continuarlo con otros referentes que para nosotros, bueno, han sido intelectuales, militantes de trayectoria en el movimiento latinoamericano del horizonte emancipador y liberador, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener bueno, anticipo, ¿no? Que el próximo encuentro va a ser el 10 de julio, ¿no? Un viernes dentro de 15 días, que les vamos a mandar la invitación. Entonces la metodología de participación, por ser tantos, para iniciar vamos a silenciar los micrófonos. En caso de que tengan alguna consulta, bueno, va a haber para que no pase esto, ¿no? Silenciamos los micrófonos. Ahí está Silvina, gracias. Y bueno, cualquier cosa que quieran decir, está disponible el chat, que un compañero va a estar leyendo. Bueno, vamos a escuchar las exposiciones y luego vamos a tener una ronda de intercambios.
vamos a grabar, estamos grabando este encuentro para luego publicarlo en las redes sociales. Bueno, este encuentro de hoy tiene como tema pensar los derechos de niños y niñas desde la educación popular, ¿no? Es como un paraguas muy amplio que seguramente vamos a ir como deshilando para comprenderlo y conocerlo más, ¿no? Para abrazarlo más, con más fuerza. Y que desde ya queremos agradecer especialmente a Alberto Kusianovich, que es como la urdimbre, ¿no? Que nos entreteje a muchos y a muchas de estas historias, ¿no? Alberto ya es como un sostén, una red, ¿no? Para nosotros que seguimos tejiendo experiencias. Así que bueno, estamos en torno también a su figura y a su experiencia, que desde ya, bueno, agradecemos porque fue muy generoso, ¿no? Al momento nos respondió y se comprometió con este espacio. Bueno, vamos a tener también un panel de diagnósticos y escenarios que van a presentar 3 compañeros nuestros de aquí de Argentina. Van a ser Sandra Vergara, va a abrir este panel. Ella es directora provincial de niñez del interior de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar va a ir Luciano Castillo, que es psicólogo, trabaja en salud mental, salud social. Su práctica está referenciada en la Asociación Civil Crecer Juntos de Tucumán. Facundo Barrio Nuevo, en tercer lugar, va a ir el licenciado en Educación por la Universidad de Quilmes, profesor de filosofía, militante político y social, y vive en la ciudad de Mar del Plata, de aquí de Argentina también. Bueno, este panel de 3 oradores va a abrir este encuentro y luego vamos a darle la palabra principal a Alejandro Kusianovich. Sandra, bueno, sí. yo sé de tu afinidad por el presidente, pero no lo rebautices Alejandro, es Alejandro Kusianovich, no Alberto. Esta tarde no, fácil. No me ofende. Te va a tomar todas las atribuciones como presidente. Es cierto. Perdón, Alejandro. No hay problema, porque Alberto me recuerda a Morlachetti, con quien ha habido un largo caminar, con más de 30 años también. Ok. Gracias. Bueno, Sandra, Luciano y Facundo, los escuchamos. Sandra abriría primero. Creo que estoy y entonces ya se escucha. Sí, perfecto. Bueno, me cuesta mucho la diplomacia de iniciar algo, pero básicamente me parece que es agradecer a todos los que están participando, todos los que estamos hoy reunidos, y sobre todo por este grato motivo, ¿no? Que es pensar nuestras niñeces. Entonces me parece que muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio. Ya se los dije a mis compañeros, para mí es muy, muy fuerte poder estar en un panel donde va a hablar Alejandro Kusianovich, porque lo sigo hace muchísimo tiempo y tengo una profunda admiración hacia su trabajo, hacia sus prácticas, a las experiencias que lleva adelante. Así que, para ser sincera, me tiemblan las rodillas. Bueno, yo quería hablar más que basarme en la experiencia, en las prácticas. Lo que yo quería conversar es un poco sobre lo que es el enfoque de derecho, porque justamente a partir de la práctica es que me preocupa poder poner en palabras lo que todos suponemos, que sabemos, que entendemos, pero que muchas veces no es tan así, ¿no? Entonces, y sobre todo en relación a la niña, yo creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos es que en el hacer popular se considera que todos sabemos qué es lo que pasa con las niñas, los niños y los adolescentes, qué es lo que sienten, qué es lo que saben, qué es lo que quieren, y no deja de ser un gran obstáculo esto porque cada uno pensamos y creemos que es así de claro, no le damos el lugar a la escucha de lo que ellos realmente piensan. A tal punto que, bueno, una de las cosas que a mí siempre me interpeló esto de pensar que hay un montón de acuerdos, tratados y convenciones sobre los derechos humanos y que todos ellos aplican
para las niñas, los niños y los adolescentes. Todos, absolutamente todos. Sin embargo, se tuvo que trabajar durante 10 años y hacer una convención especial para que se pueda acordar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si no fuera por la asamblea que se hizo con las Naciones Unidas y donde se pudo acordar con la Convención de los Derechos del Niño en el 89, en el 90 que entró en vigor, todavía estaríamos debatiendo o cuestionando si los derechos humanos le corresponden a los niños. Es más, yo creo que tenemos a tal punto esa fragilidad en las maneras de pensar que todavía seguimos utilizando la palabra infancia como cuenta corriente, como que cuando sabemos que todas las palabras tienen sentidos y transmiten ese sentido y forman una construcción subjetiva incluso. Y la palabra infancia justamente se remite a a que no, infancia, de falar, de hablar. Y por lo tanto es quien no habla, quien no tiene un discurso, quien no tiene un relato, ¿no? No es que no habla porque es muy pequeñito y todavía no sabe pronunciar la palabra, es porque en realidad no tiene un relato para decir. Entonces, si nos remitimos a estos dos acontecimientos que tienen que ver con las matrices, ¿no? El concepto de infancia y la necesidad de tener que, de alguna manera, hacer una convención especial para los derechos del niño, porque es como que, bueno, nos estamos pensando, entonces son personas, estamos ratificando este hecho, de que los niños son personas entonces. Y la convención ratifica eso, no solo que son personas, sino que como personas se les asisten todos los derechos. Y entonces, si decimos esto, si nos planteamos esto, es porque estamos entendiendo que los niños, a partir de entonces del 90, y en la medida que todos los países se fueron adhiriendo a la convención, los niños no dejaron de ser propiedad privada de los padres, de aquellas instituciones que por ahí los albergaban con algún sentido de caridad, de poder alojarlos porque entendían que sus cuidados parentales no eran los correctos o no reunían las condiciones como para poder tener a un niño. Y es aceptar de que son seres humanos, de que son personas, y como personas son titulares de sus propios derechos, y cuando hablamos de derechos hablamos de responsabilidades, y lógicamente que cuando estamos haciendo mención a niños, esas responsabilidades tienen que ver con su edad y con el grado de madurez que tengan, ¿no? Y por sobre todas las cosas, poner el concepto de derecho en las niñas, niños y adolescentes, es poner un enfoque desde una concepción de integralidad, de que se le asisten todos los derechos y por lo tanto en esa amplitud en la cual se plantea salud, educación, familia, medio ambiente, digo, son todos. No estamos hablando de que entonces a las niñas, niños y adolescentes le asiste algún derecho, sino todos y de manera integral. Bueno, y este es el tema que entonces a mí me parece, yo pido disculpas si al resto le puede parecer de que este tema quizás es como muy básico, pero dentro de lo que es lo básico, ¿se me escucha? Hola. ¿Me escucha? Sí, se te escucha, Sandra, perfecto. Porque se me fue la imagen a mí, pero bueno, mientras se escucha está todo bien. Bueno, decía esto de que, bueno, si bien es básico, a mí y por las prácticas justamente que llevo adelante, yo creo que es necesario seguirlo conversando, ¿no? Seguir hablando y seguir poniéndolos en palabras. Este enfoque de derechos, de alguna manera, trata de ponerse por encima de lo que es el enfoque de satisfacción de necesidades, ¿no? Ese enfoque en el cual, de alguna manera, se entiende de que el otro, el sujeto, es un sujeto de necesidad, y por lo tanto, como sujeto, entendiendo la necesidad como la insatisfacción, sobre todo a las necesidades básicas insatisfechas, y se trata de buscar una solución, ¿no?
como quien pretende de alguna manera tapar un agujero, que es lo que deja esa necesidad. Y esa entonces es la concepción de trabajar desde el enfoque de necesidades. Uno busca entonces intervenir para poder satisfacer una necesidad. Lo que pasa es que al satisfacer esa necesidad, todos sabemos que las necesidades son insatisfechas, y es una necesidad, no es la integralidad de las necesidades. El enfoque de derecho entonces viene a plantear que hay que garantizar, por sobre todas las cosas, la libertad, el bienestar y la dignidad en las personas, ¿no? Y que trabajamos por algunos principios que son mucho más que las necesidades, sino por todos los derechos. Vamos por todos los derechos para todas y todos los niños. Y esto sí, entonces, habla a las claras de una posición diferente. El trabajo y las intervenciones no terminan cuando se satisface una necesidad, sino que terminan cuando se garantizan los derechos y la accesibilidad de los derechos para todas y todos los niños. Dentro de ellos, rápidamente, digo, los principios pilares de este enfoque es la no discriminación, ¿no? Que todos los derechos se aplican para todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción alguna, y que es obligación del Estado protegerlos frente a cualquier forma de discriminación o a cualquier forma de situación que pueda violentar esos derechos. Y tiene que haber un trabajo fuertemente activo en ello, ¿no? Y que la discriminación no solo tiene que ser ejercida por los gobiernos, sino que aquí, y por los adultos que están a cargo de esas niñas, niños o adolescentes, sino que nos interpela a todos nosotros como comunidad, y sobre todo a quienes venimos trabajando en lo que son la educación popular, es acá donde nos fortalecemos en este planteo, ¿no? Porque todos somos responsables de este trabajo, todos somos, de alguna manera, tenemos este poder para involucrarnos en las situaciones de las niñas, niños y adolescentes. No solo entonces los gobiernos, no solo las familias, las instituciones, las organizaciones sociales, somos también responsables y copartícipes en el ejercicio de estos derechos. Y que pueden hacer, que se deben hacer a través de políticas públicas, y cuando hablo de políticas públicas hablo del acceso de todos los niños, no solamente de algún sector de niños o de algún grupo de niños o adolescentes, sino de todos a esas políticas. Y que muchas veces es poder replantearnos también la no discriminación, cuando a veces hay prácticas que son el resultado de algunas acciones, no siempre de manera directa, deliberada o consciente, pero que de alguna manera pierden la sensibilidad de poder comprender a ese otro desde esta condición de sujeto de derechos, ¿no? Nos hemos encontrado, todos los que trabajamos en educación popular, nos encontramos con esto de pobrecitos los chicos, ay, qué lindos los chiquitos, o el decir, el encontrarnos de que hacen este trabajo porque ellos están tan abandonados, y a veces está disfrazado de una pseudo caridad, y en realidad se está discriminando de alguna manera a esas niñas, niños. Entonces la no discriminación también tiene que ver con comprender de que esos niños, esas niñas son seres humanos competentes, todos, absolutamente todos, con derecho a ejercer influencia sobre todos los asuntos que tienen que ver con su propia vida, ¿no? No solo con su vida, sino que también con su comunidad, también con su familia, de que no deben ser discriminados, no deben ser separados de esa opinión, de poder decir, pensar, saber qué es lo que está pasando en su entorno, en lo que es no solo su centro de vida, porque, además de su comunidad, del lugar donde está viviendo. Y en esto, obviamente que hay como una cuestión de preponderancia, de poder atender las condiciones de aquellos que tienen alguna desventaja o alguna situación de vulnerabilidad mayor que otros.
pero es acá donde me parece que es importante poder desagregar esto. No estamos hablando de crear políticas para niños en situación de vulnerabilidad o que están desprotegidos en tal aspecto, sino que estamos hablando de prestarle mayor atención, permitirle el acceso, favorecer a que también puedan acceder. No estamos hablando de crear políticas para los niños desfavorecidos, porque entonces ahí volvemos a ese planteo del niño como un ser de necesidad que solo hay que satisfacer esa necesidad. Porque si vamos a satisfacer esa necesidad, lo que vamos a pretender de última, lo que subyace entonces, es una condición de agradecimiento, que no tenga que agradecer de que hemos podido satisfacer esa necesidad. Y acá estamos hablando del niño, de la niña, del adolescente, del joven, en una condición de sujeto ciudadano, ¿no? Que a partir de esa condición de sujeto ciudadano, entonces, bueno, se posiciona, tiene opinión, tiene una mirada, y se involucra en las acciones. Bueno, lo otro es articular esta reflexión, este modo de pensar, con todos los estándares de los derechos humanos. Por lo tanto, todos los derechos, no resignar ningún derecho para ellos, para ellos. Son inalienables, son indivisibles, hay una absoluta interdependencia entre todos los derechos, y hay una interrelación, ¿no?, entre los que son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y sobre todo los colectivos. Otro de los principios fundamentales es tener que hacer rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas que implica poder conocer, identificar, tener en claro cuáles son las brechas de las capacidades de los titulares de las obligaciones para que cumplan con sus derechos, y cuáles son las brechas de las capacidades de los titulares de derechos, ¿no? Para que puedan exigir esos derechos, pero también de una manera eficaz, es decir, no como paliativo, sino eficazmente. Y bueno, y en esto también se considera justamente la coparticipación o la corresponsabilidad de los distintos actores sociales. En cuanto a la participación como uno de los grandes pilares, estamos pensando en una participación activa, libre y significativa. En este punto, Eduardo Bustelo había hablado tanto y le había dado tanta prioridad al tema de la participación y los modos de participar. Y bueno, si digo, habría muchísimo para hablar, se nos va a hacer muy, muy larguísimo, pero yo me parece que recomiendo muchísimo poder leer algo de Bustelo al respecto de esto. Y el otro principio, el del empoderamiento, no entonces como beneficiario pasivo a las niñas, niños y adolescentes, sino como personas con poder, con capacidades, con accesos a los recursos, para que de alguna manera esto le permita poder acceder a sus derechos, pero también tener un control, una reflexión, una capacidad crítica sobre sus propias vidas, ¿no? Esta concepción de derechos, de alguna manera lo que trata es de revertir las prácticas tradicionales, donde se piensa que los niños son sujetos pasivos, que los adultos entendemos mucho mejor qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer las cosas, de que en realidad el niño no accede a una condición de ciudadano, de ciudadanía plena, sino que es como un medio ciudadano, ¿no? Todavía le falta seguir creciendo, seguir aprendiendo, y que, bueno, y que los adultos podemos de alguna manera seleccionar cuáles son las necesidades que ellos necesitan cubrir, ¿no? En la concepción que nosotros nos paramos, bueno, y por supuesto que las metas entonces respecto de esto son siempre metas parciales, ¿no? Es ahora, porque esa meta va a tener que ver con cuál es la jerarquización de la necesidad que el adulto haga, desde esa mirada adultocéntrica que haga. Y entonces generalmente en esas necesidades se priorizan lo que son las necesidades básicas, ¿no? Alimento, vestimenta, una vivienda. Bueno, la vivienda estaríamos hablando de otra realidad. Pero bueno, es hablar de esto de que no deja de ser una construcción subjetiva entonces, que se plantea desde otro lugar, desde otro grupo etario también, ¿no?
el Vamos enfoque de dejando, Sandra, vamos dejando por ahí y retomamos después. Bueno, A medida que vaya, porque nos diste un montón de pistas y cosas, conceptos que a lo mejor en la charla van madurando y generando diálogos. bueno. Así damos paso a Para Luciano. cerrar, si me Algo permitís, más, por supuesto. cerrar muy poquitito, digo como propuesta de trabajo y de intervención. Una de las cosas que a mí me preocupa fuertemente es poder pensar en humanizar nuestras prácticas y nuestras intervenciones. Y desde ahí poder encontrarnos con el otro desde la amorosidad, desde ser un ser amoroso que va al encuentro del otro. Y en esto lo quiero hacer hincapié porque, sobre todo cuando trabajamos en situaciones de mucha vulnerabilidad de las niñeces y de las juventudes, nos pasa que queremos dar la respuesta inmediata. Y es esto de poder encontrarse con el otro, de no querer apurarse en dar cualquier respuesta para acallar, sino en poder tener esta inmensa capacidad de escucha, de encuentro con el otro, de buenos tratos, y bueno, y sobre todo nosotros los trabajadores, siempre trabajar colectivamente, porque estos trabajos solo se sostienen en esa dimensión. Eso era. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Muy rico el aporte. Bueno, ¿va Luciano? A ver, Luciano, te reiniciamos. Ahí estás, Luciano. Hola, hola. Muy bien. Bienvenido. Bueno, Luciano, como ya dijimos, es psicólogo. Y sí, se escucha. Ah, bien. Bueno, Y bueno, va. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, mi nombre es Luciano Castillo, como bien ya me presentó Sandra, tengo 30 años, vivo en San Miguel de Tucumán, soy psicólogo, bailarín, instructor de baile y tallerista. También soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, en esta oportunidad yo les vengo a compartir lo que hace un poco a experiencias de prácticas populares que he llevado en Crecer Juntos. Crecer Juntos es una asociación civil, una organización de base y referencia en el noroeste de San Miguel de Tucumán. Es una organización que desde la década del 90 viene ya trabajando en problemáticas relacionadas a niñez, más en niñez, pero también adolescencia y juventudes en los barrios de alrededor y en articulación con organizaciones de toda la provincia de manera muy comprometida. Bueno, un poco mi experiencia en la organización se inició en el año 2010, como voluntario, empecé a trabajar en talleres de baile con niños, niñas y adolescentes en la organización. Luego empecé a participar de lo que se armó, de lo que la organización ofrecía como un grupo operativo, hasta bueno, llegar a la coordinación del mismo. Gran parte de mi formación, a la vez yo estudiaba, iba a la facultad y participaba de la organización, y ha sido mi escuela, la verdad, la organización, el barrio y el trabajar en esas prácticas. Al participar de estos espacios, el grupo operativo es un grupo interdisciplinario, abierto a todos los actores de la organización, a voluntarios y talleristas que hacen la organización y que forman parte, coordinando diferentes espacios o realizando algunas prácticas. Es un espacio de escucha y reflexión y de estudio de las experiencias prácticas y problemáticas complejas con las que nos encontramos, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes son los sujetos más vulnerados en sus derechos. En nuestros barrios era una realidad con la cual nos encontrábamos y necesitábamos proponer actividades y realizar intervenciones. La criminalización de la pobreza también, que hace al estigma del lugar, que hace el estigma, es un lugar muy común para referirse a esta población empobrecida en nuestros barrios. A los paradigmas clásicos con los cuales nos encontramos,
podemos entender que el consumo de sustancias y el sufrimiento social como formas de exclusión, ¿sí? Hacen eco y bueno, un poco ahora yo les presento y nos reflejan estas problemáticas, notas del estado de salud de las poblaciones juntos a las que trabajamos como militantes sociales. En esta oportunidad yo les compartiré un poco el resultado de lo que ha sido una sistematización realizada desde el grupo operativo en unos puntos que bueno, van a ser un poco a nuestra mirada, sostenido desde lecturas críticas y reflexivas de experiencias, desde nuestro caminar en el territorio y bibliografía crítica, un poco también las referencias que tomo para presentar estos puntos, en las que trabajábamos en el grupo operativo, es la Ley de Salud Mental acá en Argentina, la 26657, que es una nueva ley que vino a romper un paradigma de atención a la salud mental, por eso un poco el trabajar salud social y salud mental, y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26061, un poco de referencias para los que están compañeros de otros países, y bueno, de acá de Argentina también, para que tengan en cuenta lo que guía esta exposición. Bueno, un poco luego de trabajar y discutir y reflexionar en estos espacios, creemos que nos encontramos atravesados por problemáticas sociales complejas, que en las instituciones ya no se encuentran... Perdón, Luciano, perdón, un poco más fuerte podrá ser tu... A ver, me acerco un poco más. ¿Ahí está bien? Bárbaro. Bien, bien. Nos encontramos, decía, atravesados por problemáticas sociales complejas, un poco también el panorama ya Sandra nos estaba presentando. En las instituciones ya no se encuentran a los pacientes que describe el manual psiquiátrico como enfermedades mentales, sino más bien aquellos sujetos portadores de problemáticas sociales complejas, producto de una fragmentación social, de rupturas de lazos. El no poder trabajar desde una perspectiva integral y construir en redes vínculos que sirvan de sostén de las subjetividades, que se ponen en juego ante las problemáticas que se hacen presente, creemos nosotros, lo que producen estados patológicos, enfermedades ante las cuales solo se puede responder con salud social. Si tomamos como ejemplo, en este caso, una de las problemáticas con las que más trabajamos, el consumo problemático de sustancias, como forma de abordar este tipo de problemática desde una perspectiva de salud social y no desde una perspectiva donde el adicto es funcional al sistema de transgresión que nos produce la época estereotipada, entendemos que estamos ante un nuevo paradigma. Entendemos que nos atraviesa un nuevo paradigma, una nueva manera de ver, de entender las problemáticas. Desarticular el estereotipo es nuestro desafío permanentemente, y a partir de ahí es desde donde se organizan nuestras intervenciones. El concepto de salud, como lo trabaja la OMS, sabemos que hace referencia al bienestar físico y psíquico de un individuo. Aunque la idea suele asociarse a la ausencia de enfermedades, la salud, creemos, trasciende esta cuestión. ¿Por qué salud social? Porque lo social refiere a aquello vinculado con la sociedad de la que somos parte, como un conjunto de individuos que vivimos en una región y que comparten una misma cultura. Al considerar al sujeto en relación, que se construye en redes de vínculos y que crea lazos con el entramado social e institucional, que le da un soporte y le permite más que sobrevivir, existir como ser humano con capacidades, habilidades y que vive con responsabilidad, creemos que ya estamos hablando de otra cuestión, que nuestro paradigma empieza a tomar más forma en nuestras prácticas. La noción de salud social, entonces, desde esta mirada, estaría asociada al bienestar, al estado de bienestar que una persona tiene de acuerdo a las condiciones de su entorno. La salud del ser humano, tanto física como mental, siempre depende del contexto socioeconómico y político.
En este punto, creemos importante que se tiene que considerar que los espacios de sociabilización tradicionales como la familia, los barrios, las escuelas, producto del neoliberalismo, ¿sí?, se han privatizado y se han producido sectorizaciones cerradas que no pueden operar desde una visión multisectorial e interdisciplinar, con una mirada operativa en la que los dispositivos de prevención sean de forma inespecífica paradigmas de promoción de la salud y no solo dispositivo preventivo asistencial. La salud social, por lo tanto, se concentra en las circunstancias que condicionan el bienestar del sujeto. Se trata de aquellos condicionamientos derivados de la distribución de los recursos y del poder, relacionados con las políticas que se desarrollan a nivel local e internacional. Se tiende a la recuperación del lazo social, en las escuelas, en los centros de salud, en las instituciones de acción social. Eso lo vemos permanentemente en las propuestas. Elaborar dispositivos grupales, creemos, culturales, artísticos, en general, buscando de esta manera reconocer y recuperar habilidades y fortalezas objetivas, ha sido un desafío que nos hemos propuesto desde la organización y desde el grupo operativo en los diferentes espacios propuestos. Luciano, ¿podemos ir redondeando acá un momento, una parte? Ya termino. Bien. Supongamos que una persona nace y se cría en una casa precaria, que carece de acceso al agua potable, que en su barrio existen basurales a cielo abierto y calles de tierra que se inundan cuando llueve, que para acceder a un hospital debe recorrer kilómetros, ya que no hay centros médicos en la zona. En este sentido, salud social, ¿para qué? Porque se trata de realizar políticas sociales desde un punto de asistencia, pero asistencia desde un sentido de asistir desde el sector público y abordar la problemática teniendo en cuenta lo social como un todo, en el cual el sujeto está inmerso y considerar. Que se trata en este caso de problemáticas en las cuales las políticas de intervención deben atender. Todas estas condiciones que hacen de la salud social inciden en el bienestar de esta persona y en el bienestar de todos sus vecinos. Estos individuos están en una situación de vulnerabilidad ante diversas enfermedades derivadas de sus condiciones de vida. Para mejorar la salud social del barrio en cuestión, el Estado debería realizar intervenciones que permitan ampliar potables, sanear el ambiente, construir un centro médico, etc. En este punto, el camino que nos queda entonces, y para concluir, por recorrer, se encuentra del lado de la integración de lo lúdico como expresivo y de lo artístico en la integración comunitaria. Esto permite generar responsabilidad y nos permite comprender que hay sociedad. Y desde este punto abordamos la prevención como promoción de salud en el lazo social. Eso es un poco lo que hemos buscado siempre desde la organización, proponer espacios como talleres de murga, circo, radio, encuentros con jóvenes, para salir al encuentro, convocar, generar espacios en los cuales podamos hacer lazo. Bueno, un poco para... quedamos ahí entonces. Un poco de experiencia, de práctica. Bien. Dante, ¿le pediste la palabra? No se escucha, Dante. Bueno, continuamos. A continuar. Dante. Un segundo, a ver. Sí. Vale. Bien, continuamos entonces. Gracias, Luciano. Vamos a dejar, hay mucha gente que está comentando tus aportes. Yo te pediría que leas el chat, lo mismo que Sandra, en la parte donde ustedes iban hablando, la gente estaba reaccionando ya, y a lo mejor después puedan recuperar esas reacciones. Y vamos con Facundo. Facundo, gracias por estar. Y bueno, Facundo, como ya dije, es licenciado en educación, nos va a hacer el aporte desde
la mirada sociopedagógica. Y bueno, si querés presentarte, completar un poquito más tus últimas, tu último trabajo, cómo estás pasando la pandemia, Facu. Hace mucho que no te vemos. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí. Bueno, bueno, sí, suelo presentarme como un educador, un militante social, político. Estoy en Mar del Plata, una ciudad al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pertenezco al colectivo, a la comunidad teológica Rajab. También habemos en este espacio muchos amigos y amigas muy queridos y entrañables, que con algunos nos vemos más seguido, con otros tenemos más distancia, pero no deja de haber un vínculo de amistad, de ternura y de militancia, de compañeros. Hace una semana, no hace mucho, cuando empezábamos a pensar este espacio, enseguida nos surgía el nombre de Alejandro. Yo me recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Alejandro el Chito Kusianovich fue en boca de Dante, allá por el 2002, 2003, hace muchos años. También pensaba, mirando algunas cosas, revisando algunas cuestiones, algunos escritos, el camino de Alejandro en los aportes a la educación popular, cuán largo ha sido el camino y la riqueza que nos ha brindado en toda América Latina sus reflexiones. Y también sentirlo muy cerca, aunque una sola vez en La Plata tuve la posibilidad de charlar con él. Son esas personas con las cuales uno se siente compañero entrañable, ¿no? Con el que sí he podido tener un vínculo más cercano y estrecho fue con Alberto Morlachetti, que no dejaba oportunidad en los últimos años de su vida de hablar de Alejandro. Incluso tengo recuerdo de algún momento compartido con los dos, como parte de una generación del medio, como solemos decir, una generación intermedia de educadores en la corriente de la tradición de la militancia de la educación popular y de las niñeces. Siempre me siento como deudor de esas enseñanzas y de esos recorridos de los compañeros y las compañeras mayores, ¿no? Y también con esta generación a la cual pertenezco, sentimos la tarea de ese compartir con los más jóvenes una tradición pedagógica, una tradición educativa, una tradición que abreva desde muchos lados, ¿no? En lo personal, desde la educación popular, desde la Iglesia de América Latina, desde el peronismo político en Argentina. Nos vamos conformando en una mirada, en un acercamiento hacia los jóvenes, sobre todo los jóvenes más humildes, los niños, niñas y adolescentes, con los cuales habitamos los territorios a diario. Es de ese lugar que la palabra de Alejandro, sobre todo en esta idea de la pedagogía de la ternura, nos ha dado de algún modo un rostro que intentamos llevarlo adelante en nuestras prácticas cotidianas, que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con el vínculo educativo, el lazo cotidiano, esto que decía Luciano hace un rato, como una estrategia de construcción, de restablecer los lazos sociales, de basarnos en la construcción de pueblo, en la construcción de comunidad y en la construcción de vínculo, desde la ternura, pero también exigiendo el rol del Estado como garante de esa ternura. El sueño de un Estado que abrace, un Estado que se pare sobre la justicia social y de unas legislaciones que den cuenta de esa ternura. En estos tiempos muchas veces nos hemos encontrado con compañeros y compañeras, funcionarios, que
que contraponen la mirada de la legislación con las prácticas educativas del territorio. Y en eso a veces nos desencontramos cuando oponemos legislaciones a lógicas de vínculos, a lógicas de ternura. Yo también con un horizonte, esta idea de que nuestros ojos miran desde donde nuestros pies pisan, que solía repetir Dante muchas veces, siento como una especie de saturación de diagnósticos. Pero vale la pena hacer, por ejemplo, en el lugar donde habito, en Mar del Plata, en este contexto de cuarentena, la primera salida que tuvo el gobierno local, que es un gobierno de derecha, perteneciente al gobierno anterior que gobernó en la Argentina a nivel nacional, se suspendieron todos los dispositivos de niñez. Todos los equipos de trabajo en el marco de la cuarentena, se suspendieron todas las actividades. Ni siquiera hubo estrategias pensadas creativamente para poder mantener esos lazos y esos vínculos con los pibes y las pibas. Se desarmaron en los últimos años todas las estrategias, y en un momento en donde se están volviendo a pensar el trabajo con los chicos del basural en Mar del Plata, no ha salido la reflexión sobre cómo abordar el trabajo con los niños y las niñas del basural de la ciudad. Las cuestiones de consumo de sustancias siguen siendo las más poco pensadas, abordadas, y todavía no se encuentra con una gran deuda con los pibes y las pibas que sufren algún tipo de consumo problemático. En este contexto nosotros decimos de las organizaciones de pibes que la suerte de los chicos y las chicas está muy atada siempre de la suerte de los trabajadores y las trabajadoras. En Mar del Plata, por ejemplo, una de las ciudades con mayor desocupación del país, tenemos más de la mitad de los pibes que son pobres. Y también, desde Argentina, nos es patente esta idea que solemos repetir de que también la suerte de los pibes y las pibas muchas veces van atados del sufrimiento de tantas compañeras, de las mujeres. Tenemos un dato verdaderamente escalofriante. Solamente tomando los últimos 5 años en la Argentina, del primer Ni Una Menos, este movimiento de mujeres, 1.587 niños y niñas quedaron sin madre. La suerte de los pibes y las pibas también van atada al sufrimiento de nuestras hermanas y compañeras mujeres. En los últimos años, ya termino con esto, hago un aporte sobre el rol que creo que tenemos que en este tiempo, en estos últimos años, los movimientos, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de pibes y pibas. En Argentina venimos ya hace varios años, sobre todo en esta etapa de resistencia en gobierno neoliberal, tratando de restablecer o recrear, mejor dicho, de recrear el movimiento nacional de los chicos del pueblo, y nos encontramos en una etapa en donde quizás no hay un monopolio de la organización de las organizaciones de pibes, pero han florecido multitud de redes de niñez, cada una con sus rostros, pero creemos como que todavía es necesario reconstituir ese movimiento de pibes a lo largo del continente y también en especial de nuestro pueblo, de Argentina. Por eso, con algunas organizaciones venimos generando algunas propuestas. Por ejemplo, en estos días se escucha mucho el proyecto de ley del trabajador sociocomunitario, que no deja de ser también un proyecto que englobe
como que tenemos una deuda en la Argentina, el proyecto del educador popular, que de alguna manera encuadre la tarea militante de tantos compañeros y compañeras en distintos dispositivos no formales de educación. Dejo, digamos así, estas ideas que me parece que por ahí Alejandro nos puede dar algunas pistas que tienen que ver sobre todo con este rol de las organizaciones comunitarias, estas redes, estos movimientos, que se pongan nuevamente de manera creativa a dialogar con los estados para seguir generando contextos en donde los pibes y las pibas vivan de manera digna en nuestro pueblo. Así que bueno, dejo ahí la palabra ya directamente para Alejandro probablemente, y cualquier cosa después volveremos a intervenir. Gracias, Facundo. Dante. Creo que le daremos la palabra al Chito, que es ha venido con su propio club de fans, muchos compañeros y compañeras de América Latina, dando saludos y acercándole su afecto y demás. Un compañero que ha podido producir en medio de la crisis de guerra en Perú el concepto de pedagogía de la ternura. En medio de comunidades desplazadas en Lima, instalarse junto a los niños y sus padres para desarrollar este concepto de pedagogía de la ternura. Pero no solo un concepto, sino una práctica, un modo. He tenido la suerte de ser testigo del Chito en la escuela del Mantoc, y ahí dando clases él con los gurises, y ahí uno puede tocar de qué se trata esta propuesta revolucionaria, que es poner la ternura como combustible para un proceso educativo. Bueno, sin más prolegómenos, presentamos a Alejandro y decirte, Ale, que hay mucha ansiedad de escucharte. ¿Tiene el micrófono abierto? Sí. Bien. ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, las tres intervenciones me han puesto la valla bastante alta. Pero igualito, vamos a intentar saltar hasta donde se pueda. A ver, yo creo que el propio tema de derechos del niño desde la educación popular, oigan, hace 40 años hubiéramos dicho, no, ¿qué tiene que ver la educación popular con los mocosos, con los chiquillos, con los pibes estos? No entraba en el formato, no entraba que estos sujetos pudieran de alguna manera ser destinatarios de lo que llamábamos educación popular. Esto no es una crítica, eso es el reconocimiento de que la educación popular, eso que llamamos corriente de educación popular en nuestra región, ha seguido caminando y dando pasos. Pero me parece importante, de alguna manera, el decir que la educación popular no arrancó con las infancias. Arrancó fundamentalmente en nuestros países, en el sur, con el mundo adulto. Y que no está mal. En particular, ¿no es cierto?, cuando se habló explícitamente de la necesidad de alfabetizar, de llegar a los adultos que de alguna manera estaban en desventaja frente a la adquisición de los títulos necesarios, títulos en el sentido de haber terminado la escuela elemental, la escuela secundaria, etc. Pero yo quisiera decir algo más. Para nosotros, hablo de nuestra experiencia, los derechos humanos no formaron parte de nuestro discurso. ¿Cuándo viene esta insistencia en los derechos humanos? Para nuestra experiencia en Perú, fue gracias a otros compañeros.
porque veníamos de una perspectiva más bien obrera, obrerista, en el buen sentido de la palabra. Y ahí no se hablaba de derechos, se hablaba de dignidad y de justicia social. Ese era el eje, no que los derechos. Ese es un discurso que llega tarde, aunque estaba en escrito, ¿verdad? Año 46, derechos humanos, todo lo que se quiera. Pero no era un discurso adquirido. Entonces, no formaba parte ni las infancias, ni los derechos de las infancias, porque todavía ni siquiera habíamos llegado a la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos ha presentado Sandra de una forma muy interesante. Entonces, la educación popular y las experiencias de educación popular, por lo menos entre nosotros aquí, en el mundo rural o en el campo y en la ciudad, no se articulaban alrededor del discurso de derechos humanos. Evidentemente estoy hablando de 4 o 5 décadas para atrás, porque no había una manera mucho más dura y exigente, que era buscamos justicia social y dignidad y basta de explotación. Ahí nos movíamos. Incluso yo diría, hasta el propio periodo en el año 70, mediados del 70, con la organización de niños y adolescentes trabajadores, el discurso no era derecho del niño, era la dignidad y la justicia, y reivindicar el pertenecer al pueblo, pertenecer a la clase trabajadora. Bueno, eso es hijo de su tiempo. Y la convención es hija de su tiempo también. Con todo lo bueno que trae el tiempo y con todas las preguntas abiertas que se quedan en el tiempo. Esto me parece importante recordarlo. Para nosotros fue muy importante el recibir a compañeros exiliados que venían de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Chile, que trajeron toda una mirada interesante, por ejemplo, con los compañeros argentinos que fueron para allá, érpicos o no érpicos, ¿no? Era interesante porque planteaban el tema del pueblo, un debate que se había tenido en el campo teológico con Escanone y otros, pero bien interesante, porque el concepto de pueblo era como más amplio que el hablar estrechamente del mundo del trabajo. No porque el pueblo no trabajara, sino que estábamos formateados más bien en una perspectiva ideológico y política de sabor a Carlitos, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos obligaban a pensar las cosas en esos términos. Aquí me menciona alguien en el chat lo de Pablo Freire, ¿no? Yo de él voy a hablar también, porque me parece importante no perder la herencia de su pensamiento y la reflexión de él sobre su experiencia, con los límites que él tiene como los tenemos todos, pero también con los aportes importantes. Entonces, eso explica por qué la educación popular tiene un anclaje fundamental en el mundo adulto y fuera de la escuela, y un anclaje que no toca las infancias, sino a través de lo que hagamos por las mujeres luchadoras, obreras, trabajadoras domésticas y por los papás metidos en las empresas o en la industria. Eso es en favor de las criaturas, claro que sí, pero se dan cuenta de esa mediación. A nosotros se nos criticó, no me arrepiento de eso, porque cuando se empezó la organización de niños, dijimos, nosotros no arrancamos con la familia. No es que no nos interese la familia, pero sabiendo que las infancias tienen una especie de cordón umbilical no cortado en las tradiciones de las culturas dominantes, dijimos, no vamos a pedir
ni a los dirigentes del barrio permiso para trabajar con los muchachos, ni tampoco a los papás. Porque ellos son los que están viviendo en la calle, que están trabajando, que están fajándose en la vida. ¿Y saben por qué diablos están ahí? Y si no lo saben, lo vamos a discutir. Entonces, no hay que extrañarse por qué la matriz originaria, que ya cambió radicalmente en América Latina, no tenía en cuenta tanto esto de derechos del niño desde la educación popular. ¿Qué es lo que quiero decir? Es un discurso más nuevo. Nuevo quiere decir, tiene 30 años, es joven todavía, ¿no es cierto? Y no nos extrañemos de que todavía este es un campo de batalla. Por eso las 3 intervenciones me han parecido muy importantes a modo de introducción para poder entrar en esto de acá. Pero estamos hablando en lo que Freud llamaba en un contexto de profundo malestar en la cultura. Entonces estamos hablando de bienestar, cuando lo que tenemos es un malestar de la gran flauta a nivel global y a nivel de cada una de nuestras familias, nuestros barrios, los grupos que teníamos. Varias cosas han soltado los 3 compañeros que me parecen importantes a tomarse en cuenta como una agenda para el debate. Bueno, yo quisiera decirles de que con la pandemia ha cambiado el escenario. Y lo que se nos viene, agárrate Catalina, porque pueden venir tendencias y tensiones que tenemos que procesar. La pregunta de decir cómo reconstruimos o cómo retomamos una dinámica de organización de muchachos, como los chicos del pueblo. Aquí, ¿qué hacemos con las organizaciones? Con la cantidad de grupos de niños hoy organizados. ¿Quién canaliza eso? Es cuestión de repetir lo anterior. ¿Qué novedad nos trae? Formidable posiblemente esta coyuntura. Yo tengo 3 puntos para compartir. No sé cuántos minutos tengo, pero me avisan a tiempo porque si no me van a tener que cortar la lengua más bien. Yo creo que esta pandemia es un giro de época. Es un giro de época. No es solamente una circunstancia. Puede serlo desde el punto de vista técnico, sanitario, pero no lo es desde el punto de vista del pensamiento y de la reprogramatización de las cosas que están en juego. Por lo tanto, quiero señalar un aspecto. Ha sido tan violento y tan rápido que ha enfrentado el presentismo de la cultura dominante. Las cosas son hoy, ahora. Y entonces vayan a su casa y guárdense 40 días, 100 días. A ver, poner, ¿cómo se dice esto en castellano? De hacer más pausada la vida. No es solamente una oportunidad para estar con los chicos en la casa, también para aburrirse de estar tanto ahí, ¿no es cierto? O el hecho de que se diga, oigan, ¿y ustedes qué? Ni necesitan pensar, sino tener que actuar. Esa sociedad, ¿ah?, es la que está en causa. Entonces, hay una nueva manera de significar cosas. Hoy hay una inseguridad profunda. Cuando uno habla con los muchachos, con los jóvenes, habla en el sentido de comunicarse así como nosotros. ¿Y qué va a hacer después? Yo como profesor en la universidad he tenido clases esta mañana con trabajadores sociales y después preguntan, ¿y habrá trabajo? ¿En qué me voy a emplear? Entonces, hay una inseguridad, y aquí Luciano no me dejará mentir, que tiene que ver con que eso sacude lo más profundo de donde uno se encuentra consigo mismo. Es quien diablo voy siendo en esta coyuntura. Entonces, inseguridad y fragilidad de la vida. ¿Por qué yo hace 100 años, hace 100 días que no salgo ni a la puerta de esta casa?
porque dicen, no, a un viejo ya más viejo que andar a pie, le agarra el bicho y se va para el otro lado. Entonces, hay una fragilidad en la vida. Es decir, la indefensión de la humanidad, de los humanos. Y esto crea un clima emocional, afectivo, subjetivo, que afecta. Entonces, este cambio de época, yo diría, de época emocional y afectiva, por lo menos, nos plantea aquí, por ejemplo, ¿y dónde están los partidos políticos? Los de derecha están esperando que hace el Estado. Ahora el Estado pasó a ser importante. Fíjense ustedes, tiene que cumplir, tiene que suplir, tiene que hacer, tiene que dar el dinero. Ese Estado al que lo hemos mutilado en los últimos 50 años y le hemos hecho perder su peso social. Ahora sí. Entonces, hay una especie de pregunta por nuestro movimiento social. No es que han desaparecido, están cargando baterías muchos de ellos. Pero ¿cuáles son los canales de esta energía? Podríamos decir que movimientos sociales de jóvenes, de adolescentes, de estudiantes incluso, en nuestro caso. ¿No? ¿Cómo es? Es verdad que hoy día hay multitudes. Las redes sociales permiten mantener los motores encendidos. Pero esas multitudes requieren también no solamente de ser una conjunción de problemas y conjunción de demandas y de exigencias, sino que está en juego con qué proyecto social histórico queremos quedarnos o movernos o construir. Por eso tendríamos que hablar de que hoy estamos con multitudes de la rabia digna, como dirían los compañeros zapatistas. La rabia digna, interesante. ¿Y esto para qué decirlo? Porque una de las perspectivas muy posibles es una reproletarización de las grandes masas. Es decir, la gente se encuentra desguarnecida, con empresas que dicen que se han acogido a la posibilidad de declararse en quiebra para no pagar un centavo a sus trabajadores. Entonces, hay una reproletarización. Me pregunto si no habrán gruesos sectores que no fueron pobres y que ahora van experimentando la angustia del vivir au jour le jour, día a día. Entonces, en este clima, me parece a mí muy importante, por ejemplo, aquí hemos tenido más de 2 millones de pérdidas de empleo, ya, en todos los campos. Y tenemos un 75-78% de la población económicamente activa en la mal llamada informalidad. A ver, entonces, frente a esto, ¿qué significa estar organizados? Y hablo también de los niños. Es una pregunta clave, esa que se ha levantado por los compañeros anteriormente. Entonces, hay un nuevo perfil identitario. ¿Acaso no tendríamos que decir que ha cambiado la significación social de las edades cronológicas? Cuando uno va al hospital ahora porque se siente mal con este coronavirus del diantre, ¿ah? ¿Cuántos años tiene usted? 65. No es prioritario. Fíjense ustedes. Por eso que yo no salgo ni a la puerta, porque a los 85 es más bravo. Entonces, las edades cronológicas están en causa. Con todo el respeto de los psicólogos que están aquí, ¿no es cierto? Pero que me digan hasta tal edad, tal cosa. Esa forma de parametrar, ¿no es cierto? Los niños de hoy son los niños de hace 25 años, de los niños antipandemia. No estoy tan seguro.
porque los hábitos no es solo el resultado de la repetición de hechos. Los hábitos también pueden ser el efecto de un acontecimiento que quiebra sustantivamente el sentido y la perspectiva con la cual uno se ubica. Entonces, esperémonos novedades. Padre de familia con sus niños, profesores, yo soy profesor de primaria, con los muchachos. ¿Por qué planteo esto? Porque me parece que ahí no se han perdido cosas, alguien las señaló muy bien, no sé si fue Luciano Facundo, cuando hablaron de que los colectivos de territorio, los colectivos de los barrios, ahí están. Es decir, no todo se lo ha llevado el viento. Esos colectivos están todavía peleando por establecer posibilidades de bienestar básico. Y no hay que quedarse, como bien planteó Sandra, solamente que me resuelvan las necesidades inmediatas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la coyuntura en que hay que repensar el rol de la educación popular. Miradas de ciudadanos. Hoy se mira de otra manera a los adultos. Hablábamos con una niña que estaba viviendo como a 3.000 metros de altura en los Andes aquí, hará unos 15 días. Y le dijimos, ¿por qué no te vienes aquí a la capital, a Lima, también para que conozcas y estés con tu mamá? ¿Y saben lo que nos contestó? No, yo no voy. ¿Quién va a cuidar a mis animalitos? ¿Quién va a pastear a mis ovejas? ¿Quién va a atender a mi abuelito y a mi abuelita? Me pareció lindo. Los animalitos y los viejos, ¿no es cierto? En el sentido de decir, los frágiles. Fíjense ustedes. Entonces, estas miradas, me parece a mí, son una expresión de que hay que combatir eso que el modelo civilizatorio, capitalista y neoliberal nos ha puesto como que hay excedente humano en el mundo. Somos demasiados. Si algunos llegaron a decir, si no existiera el África, podríamos estar mejor. Podríamos comer un poco más. Entonces, cuando estos chiquillos, estos jóvenes, están abriéndose a reconocerse como llamados, porque ya lo son, a la producción de una plusvalía de humanidad. Sobre esto volveremos, si me da el tiempo. Hay colectivos fantásticos de mujeres, de jóvenes y de niños que no han aceptado ser reducidos al anonimato ni a quedarse fuera de la posibilidad de seguir pensando y discutiendo estas cosas. Sociedad en redes, decía Castel, y las hay. Es decir, hay una expresividad y una emergencia. ¿Por qué no nos consultaron? ¿Cómo nos organizábamos para controlar a la gente que no respetaría esta cuarentena? No, tuvieron que meter ejército, tuvieron que meter a los policías, los pacos. ¿Cuándo el pueblo está acostumbrado a organizarse en sus barrios? Está acostumbrado a dialogar con los vecinos para poderle decir, miren, esto es lo importante y lo necesario. Entonces, hay iniciativas colectivas populares que renacen. Comedores populares, atención primaria en cómo está la salud de los niños o de los mayores, todo a partir de la propia comunidad. O el renacimiento de formas de economía solidaria popular. O nuevos mercados que ellos se agencian para proveer, etc. Entonces, en experiencias como esas, esta pandemia es una posibilidad de reactivar cuestiones que creíamos que eran atrasadas, no modernas, de atender necesidades, pero atenderlas en nombre, y ese es el nuevo discurso, de que tenemos derecho a la sobrevivencia, de que tenemos derecho
a cuidar nuestra salud, etc. Como bien lo señaló Sandra, me parece al principio, al hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay algunos riesgos y los educadores populares tenemos que estar atentos. Yo creo que uno de estos riesgos es que salgamos a una sociedad mucho más controlista, mucho más inhibidora de iniciativas de base. Creo además que no estamos ajenos a nuevas formas de autoritarismo. Y esto tiene que ver con la necesidad de gobernar a través de la deuda, como diría Lazzarato. Ciudadanos deudores lo somos todos ahorita. ¿Y cuál es el otro riesgo? Una nueva edición del asistencialismo populista. Porque responde a necesidades y se siente excusado de pensar en lo que nos planteaba Sandra cuando habló del enfoque de derechos. Esto no es ajeno. También con gobiernos que son mucho más abiertos y mucho más críticos de la situación heredada, por decirlo de una manera así. Oigan, ustedes se acordarán que en 1500 y cuánto, 40 y tantos, Etienne de la Boétie, un joven francés, lanzó el famoso manifiesto de la servitude volontaire, de la servidumbre voluntaria. 1500 y tanto. Un joven que dijo, basta. Aquí lo que el sistema quiere es que seamos voluntariamente flexibles. ¿Cómo enfrentamos los educadores populares estos discursos? Entonces, me parece a mí de que de una u otra manera el riesgo es pensar de que esta ha sido una falla, no del sistema, una falla de los que no han sabido aplicarlo bien y de los que no han sabido controlar la protesta popular. ¿Por qué hemos levantado este tipo de cuestiones? Porque la razón instrumental sigue siendo un eje fundamental. La falla ha sido técnica, la falla no es del proyecto, no es del programa en sentido del proyecto social que el capitalismo nos ha impuesto. Los aportes de alguien como Francisco Puello Socarrás, cuando habla de las 8 tesis del capitalismo neoliberal, me parece interesante, porque dice, estamos frente a un enemigo con una capacidad de resiliencia de la grandísima. Entonces están recomponiendo las bobinas. No nos engañemos. Esto Chito, tiene que ver... te quedan Sí. 2 minutos. Me fregué, ya. Porque me he quedado en el primer punto, causa. Voy a Opa. entrar en el último. No, no hay problema. La educación popular y los derechos del niño es una cuestión ética, en primer lugar, política, utópica, en el buen sentido de la palabra. Solo pueden ser utópicos los que me están escuchando ahora porque están metidos en lo concreto, aunque no tengamos el éxito del 100%. Somos una banda de utópicos, no de ingenuos, de que seguimos apostando y resistimos al fin de la historia y al fin de las utopías. Al contrario, el problema es revisarlas. Pero además, los derechos del niño son una cuestión en 2 renglones. Intertranscultural. No somos todos iguales, en el sentido que somos diversidad profunda en nuestro pueblo. Falsos universalismos, que no son otra cosa que la estandarización para imponer. Por lo tanto, una educación popular
decolonizadora frente a una situación en que la colonialidad está en el ADN del imaginario social colectivo. ¿Acaso los discursos de triunfar, el hecho de decir tú tienes cualidades superiores o has adquirido competencias para competir? Este es el ADN de la colonialidad, aunque ya no seamos países colonizados como lo fuimos siglos antes. Nosotros nos preparamos para los 200 años del sacudirse de la colonia ibérica. Entonces, eso está en el ADN. El modelo civilizatorio hoy dominante es un modelo de un poder libidinal para hacer al uno que se sienta superior al otro. ¿Y cómo lo puede dominar? Bueno, yo quisiera cerrar con lo siguiente. Se me quedan en el tintero algunas cositas. Que tiene que ver con... Perdón, tenemos tiempo, tenemos 10 minutos más, tenemos. No, 5 minuticos, como han pedido, no hay que abusar del tiempo y de la Es un gusto. ganas de ustedes, ¿no es cierto? Pero hoy día los niños de América, de nuestra Abya Yala, en particular los trabajadores del campo y la ciudad, en todas sus formas, han acuñado una expresión que me parece genial. Nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir? No nos consideren más futuro. Es ahora. Y si van a decidir cosas sobre... ¿Y qué de lo que se decide no les afecta? Como cuando en la convención se dice, ¿no? En todo lo que les concierne. Y la pregunta es, ¿y qué diablo no les concierne? Como si lo que afectara a mi padre y a mi madre no me concerniera. O a mi profesor o a mi escuela. O a mi municipio. Fíjense ustedes. Entonces, esto es fundamental. Porque no se trata solo de participación. Se trata de una participación en la que ellos puedan tener igualdad y no discriminados por la edad. Cuando a mí la convención me dice que tienen derecho a opinar según su edad, por eso que he tocado el tema de la edad cronológica, porque estas criaturas traen en sí un tiempo, una edad cronológica, cairótica, preñada de novedad, preñada de la posibilidad de reinventar el mundo. Ay, pero ¿qué no lo elaboran tan técnicamente como los académicos? ¿Y quién ha dicho que la única forma de pensar es en los formatos de la ciencia dura, cruda y numérica? Como si la intuición no fuera algo que hay que tomar en cuenta. Como si la percepción de la que habla Merleau-Ponty, ¿no es cierto?, no valiera. O como cuando estúpidamente decíamos, no, las mujeres son más intuitivas que intelectuales. ¿Qué es esto? Ahora se dice eso de los niños. Por eso no concebimos aquí, para adelante, una lucha de las infancias, todas ellas, sin una alianza con los movimientos feministas. Esto me parece fundamental, porque han dado elementos de pensamiento y de acción y de articulación que son fundamentales. Entonces, ¿por qué esta especie de sectores populares igual subordinados? Los niños y las niñas, ¿los hemos considerado educadores populares? No, los llamamos líderes. ¿Qué es esto? Los llamamos emprendedores. Pero educadores, algún niño le hemos dicho, hemos reconocido a nuestras criaturas que están en los barrios, que están haciendo algo con sus compañeros, como educadores populares. De mi boca no salió. Tengo que reconocerlo. Claro, hablábamos que son coprotagonistas, etcétera, ¿no es cierto? Porque la palabra líder se la llevan para otro diccionario, a mí no me gusta, ¿no es cierto? Y tampoco el emprendedor.
que no se me prendan con eso. Yo quiero ahora sí aterrizar con algunas cuestiones concretas. Yo creo que la convención ha hecho aportes sumamente importantes. La convención no es la última chupada del mate. Por eso que hay tantos comentarios del Comité de Ginebra, del Comité de los Derechos del Niño, para explicar, para abordar algunos de los actos. Algunos no los ha tocado hasta el día de hoy, pues son bien polémicos, ¿no es cierto? Pero bueno, no se trata de decir necesitamos una nueva convención. Nos toma no solo 10 años de preparación de los expertos demoran más que la gente, sino la necesidad de hacer una hermenéutica de este instrumento que es la convención, desde cómo lo perciben y lo sienten las propias criaturas. Y ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, el artículo 32 de la convención ha sido interpretado por los sectores de chicos trabajadores de América Latina. Ahí no habla de prohibir el trabajo, sino de combatir la explotación. No es un detalle, es muy importante. Pero hasta el día de hoy hay una mezcolanza en los discursos. Trabajo infantil, miren ustedes, se acuñan categorías cargadas de un freno hacia atrás. Entonces, una primera cuestión que me parece importante. ¿Por qué de una u otra manera los niños que son sujetos de todos los derechos humanos, como bien lo recordó Sandra, ¿no es cierto? Hoy, además, están propugnando una nueva generación de derechos, los derechos de la naturaleza, de la tierra. Oigan, nosotros, y me gustó lo que dijo Sandra, que habló de derechos y responsabilidades, y no de deberes, porque estamos moviéndonos entre derecho y deber. No, responsabilidad. ¿Qué es lo que dice Boaventura de Sousa Santos? Él dice, hay entes que tienen derechos aunque no tengan deberes. Esa es la Tierra, ese es el cosmos. Lindo. Pero también entre nosotros, ¿tenemos derecho a opinar? Sí. Yo puedo decir, la que no opina aquí no existe. Tienes que opinar. No estamos obligados a opinar. Pero asumimos la responsabilidad de no opinar. Hay gente que se calla la boca en un juicio, con todo derecho, no opina, pero asume la responsabilidad de no haber vertido su opinión. O, como en el Código Peruano de los Niños, que me imagino que lo van a volar pronto, donde se pone los derechos, entre los derechos de los niños y adolescentes, el derecho a la objeción de conciencia. ¿Saben lo que es eso? Esto es muy importante. En conciencia, o sea, volvemos al sentido ético. Yo no puedo aceptar esta norma. A ver, vayan a explicarle ustedes eso en el evento que hubo hace 2 años en Argentina, la Conferencia Internacional de la OIT, que no aceptó la participación de las organizaciones de muchachos en la asamblea, en donde iban a hablar de ellos, donde iban a discutir sobre ellos. ¿Cuándo los organismos internacionales van a entender algo? Algunos, por lo menos, entre ellos. Esto es muy serio. Este contexto de ahora, me parece a mí, obliga a pensar, ¿y por qué tiene que haber entidades extraterritoriales en las que se deciden los conflictos de empresas con los gobiernos? Es el caso de El Salvador, por ejemplo, con las mineras en El Salvador, mineras además canadienses, que para evadir el problema pasaron a Seattle y establecieron ahí la sede principal de la empresa y por lo tanto ya era norteamericana. Entonces se rige por otro código. Esos escapes. Lo segundo que yo quisiera señalar es los niños como defensores de los derechos humanos. Oigan, hace un año estuvimos en Ginebra, convocados por el comité y toda esta majadería. ¿Saben cuál era el tema? Seguro que están informados. El tema era los niños
como defensores de los derechos humanos. Un año se preparó. Y ahí había niños de todos lados. También había niños de Argentina, ¿eh? Y dirigieron. Y los miembros del comité sentados. Espero no ser infidente ahora. La presidenta del comité, la Renate Winter, nos dijo en una conversación, ¿saben ustedes? La oposición que hemos tenido. Primero, ¿por qué los niños defensores de los derechos humanos? Es exponerlos a que los maten. ¡Qué lindo! Dos, hemos tenido el rechazo de algunos estados que por qué los niños, que estamos abriendo una puerta que les va a crear problema a otras instancias de Naciones Unidas. Oye, estamos hablando de 30 años, celebrando los 30 años de la Convención. Y responsables de estados que vengan a decir, no mandamos niños, no va nadie de nuestro país, porque esto va a traer problemas. Otros que dijeron, ¿y con qué derechos se sientan? Ahí donde se sientan los representantes de los estados. Y utilizan la computadora que tienen delante, que está reservada para los representantes. Oiga, estoy hablando de hace, todavía no hace un año, en septiembre del año pasado, en Ginebra. Dolorosamente compartido con una gran confianza por parte de la presidencia. Dijo, esto es serio, esto trae problemas. Pero ahí estuvieron las criaturas. Ahí dijeron lo que pensaban. Lo que no quiere decir que eso es la última palabra. Tampoco. No se trata de decir del adultocentrismo pasemos al paidocentrismo. Tampoco no. Pero lo que sí es importante es dar la posibilidad de poder discutir y poder debatir. Lo digo porque me parece que no tenemos que ser ingenuos. Cuando se tocan los intereses y las estructuras patriarcales de la sociedad, ahí estamos entrando en un tema muy delicado y las nuevas generaciones tienen que estar preparándose, no para enfrentar eso, sino para saber que esas son las condiciones en las cuales ellos pueden ejercer sus derechos. Una segunda cuestión. ¿Son interlocutores válidos los niños en lo que toca vivir a nuestras sociedades en este momento? Interlocutor válido quiere decir, creo que tu palabra no es para que digan, sí le dimos chance para que hablen. La accountability, el dar cuenta, como se señaló, es muy importante. ¿Qué se hizo con mi opinión? El borrador de lo que es el último informe sobre el artículo 12, cuando fue aprobado hace un par de años, creo, el borrador era mucho más rico que lo aprobado, porque ahí decía, los niños tienen derecho a que les den cuenta de para qué sirvió su opinión. Miren ustedes, pregúntenle a Lipski, a Norberto Lipski, por ejemplo, que lo pueden tener más cerca. Entonces, hay otro elemento que yo quisiera, a modo de cierre casi. ¿Y qué pasa con los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas? El problema no es cuántos son los indígenas en mi país, si son numerosos o no. No. El tema no es de número, no es al peso. Es el respeto a la diversidad cultural. Derechos consuetudinarios para los campesinos indígenas o de la selva de la Amazonía. Entonces, hay un capítulo abierto ahí, muy importante. Un tercer punto. La memoria es el terreno de batalla del sistema dominante capitalista hoy día. Trabajar sobre la memoria. Oigan, el ejemplo de las madres de plaza, ¿no? Tantos años para no olvidar. El olvido es una forma de ceder poder a quienes fueron responsables de lo que sucede. En todos nuestros países, por amor del cielo, aquí tenemos una versión
que se vende por todos lados sobre el conflicto armado, que entonces termina siendo un terreno de lucha importante. La memoria no es para estar lloriqueando sobre lo que vivimos. La memoria está delante. ¿Qué fue lo que negó el comportamiento del Estado, de la sociedad y de sus organismos? ¿Qué fue lo que negó? Entonces, la memoria es cómo resignificar. ¿Qué es lo que hacía Freire en su metodología? Escuchaba a la gente. O sea, ¿qué memoria ha registrado la gente de su situación? Y a partir de ahí desencadenarnos que está mal, que está bien, no. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Hacia dónde? Trabajar sobre la memoria es importante. Todos nuestros países tenemos memorias suspendidas y puestas entre paréntesis, que es necesario, con delicadeza, no para envenenar, sino justamente para decir lo que siempre se dijo acá: nunca más. Esa es la idea. Es para aprender a ser humanidad. El otro elemento es el del lenguaje. En otras palabras, hay que decolonizar la memoria, porque está colonizada por voces oficiales. Yo formo parte del Consejo de Reparaciones de Víctimas del Conflicto Armado en el país. Entonces puedo dar testimonio de lo que significa hasta el día de hoy para mujeres, familias, padres, una pelea para que no se transgiverse la memoria. Y la memoria no es, síguete acordando del odio y de la rabia que hay que mantener. No. ¿Cómo resignificamos eso? La educación popular es una permanente tarea de resignificación, que no es poner pañitos de agua bendita sobre cosas que no se pueden mirar de esa forma. El otro elemento es el del lenguaje. Oigan, nos han cambiado el lenguaje, compañeros. Por ejemplo, el lenguaje que tiene que ver con cómo nombramos las cosas. Cuidar el lenguaje es clave. No para conservar nuestro diccionario y para rendir pleitesía al diccionario de la Real Academia, no me interesa. Pero el lenguaje vehiculiza formas de nombrar y de construir mundos. Llamarle a una criatura piraña, asaltante, es marcarlo. La educación, el educador popular no solamente tiene que ser dialogante, sino que tiene que contribuir a aprender los nuevos lenguajes que vienen de la gente y los que hay que compartir con ellos como mejores descriptores, eventualmente, de algunas situaciones. Diálogo, y como decía Jacques Lacan, ¿no? Él decía, se requiere aprender a escuchar. El que no escucha, ¿cómo me puede decir que me comprende? O sea, escuchar es una actitud de espíritu. Somos sociedades donde no todos son escuchados. A todo nivel. En la familia, en la escuela, en el barrio, en el municipio, etc. Aprender a escuchar. Esta sociedad es una sociedad en la que no nos sabemos escuchar. Con respeto y para poder. Pero comprender, cuántos chicos nos dicen, yo te lo dije, pero no, tú mismo me dijiste esto, le dice uno al chico, ¿no? Sí, yo te dije eso, pero no en el sentido que tú le estás dando. Fíjense ustedes. Y Jacques Lacan dice, si yo suprimo el escuchar, ¿cómo puedo decir que comprendo? ¿Y cómo puedo decir que podemos actuar juntos frente a algo? El diálogo ha sido una de las características de lo que Paulo Freire ha legado a todo educador social, a todo educador popular, ¿no es cierto? Pero yo quisiera dejar dos puntitos, si ustedes me permiten, violentísimamente. Uno es la cuestión del trabajo sobre la subjetividad. Hay cosas geniales escritas sobre esto.
el modelo civilizatorio, cognitivo y de emociones capitalista y neoliberal trabaja sobre la subjetividad. Oiga, una vez que se prende la chispa, uno quiere conseguir lo que me vende el mercado. Para ser buenos ciudadanos en la sociedad mercado, hay que ser buenos clientes y hay que ser buenos consumidores. Y eso solo se hace si se penetra. Oiga, ¿de dónde aprendió el capitalismo esta majadería? ¿La aprendió, saben de dónde? De la pastoral de las religiones y de las iglesias. Captar, enamorar, como se suele decir. Ganar. Y le vendo lo que quiera. Entonces, hoy todo está armado para que la gente deje que se trabaje en lo más profundo de uno, porque eso nos vuelve flexibles, ¿no? Y nos vuelve rentables para el sistema. ¿Cómo se llama este? Morán, ¿no es cierto? Edgar Morin. Él señala 3 cuestiones que las simplemente enuncio. Necesitamos una reforma intelectual, no una intelectualidad que se mueve por la estadística solo, por los números, por lo verificable. Y esto tiene que ver con, hay cosas que no son medibles. Podemos medir el sufrimiento de nuestros padres, de nuestros pueblos, cuando hemos pasado por dictaduras, por conflictos internos armados. Eso no tiene medida. Esos intangibles no tienen medida. Segundo, él dice, necesitamos una refundación política. Oiga, la educación popular, desde los niños y sus derechos, le vamos a vender las ideas que han provocado lo que estamos viviendo, tanto en el campo político como en el del pensamiento. Necesitamos una antropopolítica, porque si no, no podemos repensar qué tipo de Estado queremos, qué tipo de democracia. Y no solamente democracia participativa, una democracia codeliberativa. Por ahí están apuntando los chicos. Por eso que les dicen, maldita la hora en que apareció esta convención. O qué profesor tendrá que te está metiendo eso en la cabeza. Que ahora le dice, papá, aquí decidimos todos. Entonces, esta refundación política, y hay la necesidad de una regeneración humanista. Es decir, enfrentar claramente esta sociedad hiperindividualista. Esos 3 elementos los plantea él, que me parecen simpáticos. Desde el punto de vista de nuestros pueblos originarios, con el nombre que le querramos dar, se acuñó lo de los indígenas quechuas, pero no es lo único. En todas las lenguas existe esto. Para ellos no hay racionalidad si esta no produce relacionalidad. Oigan, ¿qué racionalidad hay detrás del discurso de estos americanos cuando dijeron guerra preventiva? ¿Qué cosa es esto? Primero te mato y después evitamos. O lo que llaman falso positivo. Fíjense ustedes, matamos un montón, pero qué pena. El costo de la defensa de la mayoría. Entonces es importante. El criterio de racional es la calidad de relación, de vínculo que es capaz de generar algo. No es la lógica formal, es la vital. Ya Hugo Asman decía eso. Necesitamos que los niños, como sujetos de derechos en plenitud, son realmente un lugar epistémico para repensar el conjunto de la sociedad.
para repensar qué es lo que nos espera. Entonces, en esa perspectiva, el valor de la relacionalidad como criterio de racionalidad, pero también la equivalencia. Equivaler no significa que yo mimo, sino que soy. Nos es difícil a los occidentalizados y al mismo tiempo oxidados entender la equivalencia. Cuando un niño indígena cumple la función que normalmente era para un adulto, es adulto. No que sea adultizado, que está jugando al adulto, que está representando. No es. Fíjense ustedes, es otra. A mí no me entra la cabeza. Entonces, me parece a mí que la educación popular es una cuestión de poder, también con niños. Porque también hay que reformular el poder en la escuela, en la familia, en el barrio, etc. Y esto tiene que ver con esta perspectiva de humanismo, con esta perspectiva de un nuevo pacto social desde las infancias, con el conjunto de la sociedad, para pensar otra democracia, otro Estado, una democracia deliberativa. Porque todo bien público apunta a la dignidad. La dignidad del ser humano es una cuestión pública, no es una cuestión privada del individuo. Porque todo ser humano es un ser público. También el niño es un ser público. Y ahí la educación, en particular, una educación que decimos popular, tiene que ser una educación que se alinee en esta perspectiva. Me disculpan por lo abusivo del tiempo. Disculpado, Chito, pero las reacciones de lo que veníamos leyendo de chat creo que ameritaba que te puedas extender. Y creo que has hecho un gran aporte para el debate. A ver, ahí hay aplausos ya, mirá. Hay aplausos de distintos lugares de la Vía Yala y de la Argentina, y vienen bien saber que contamos con un compañero con esta energía. Lo sabíamos cuando te convocamos y no has hecho más que confirmarlo. Creo que esto va a ser la excusa para que te jodamos de nuevo en otro Zoom y para seguir poniendo el diente en este hueso que es tirado. Con toda libertad. Muy bien. Comentarle a los compañeros que están participando que el procedimiento va a ser el siguiente. Teníamos previsto un momento de preguntas, pero bueno, las preguntas las vamos a dejar para otro momento, que va a empezar a partir de mañana. Estamos suponiendo que es cuando vamos a poder disponer del video de este Zoom, y pedimos que las preguntas las carguen ahí mismo al pie del post que va a ser el video. Entonces, pueden buscar Comunidad Teológica Rajab. ¿Es así, Sandra, la fanpage? Sí, comunidad.teológica.rajab. Bueno, entonces la buscan en Facebook y ahí la vamos a compartir, ya sea por cargada en Facebook o traeremos el link desde YouTube. Eso está, la parte técnica está Sandra viendo eso. Bueno, muchas gracias a los compañeros y a la compañía que nos han acompañado y que nos han aportado, nos han ayudado a desenredar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de nuevo orden mundial que se quiere instalar también. Creemos que nos confirma mucho la respuesta que hemos tenido. 500 preinscriptos. ¿Cuántas personas hemos participado ahora? 190, me decía Sandra. Casi 200, sí. Casi 200 personas. Evidentemente, y esto nos tiene que llenar de alegría y esperanza, que infancia y educación popular, lo invisible en muchos casos en el mundo de los debates, hoy convoque a tantas compañeras y compañeros. Nos vamos a encontrar en el próximo encuentro el día 10 de julio, y ahí estamos invitando a quién, Sandra.
Al doctor Gabriel Lerner, que es el titular de la dirección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. No, es el defensor de niños y niñas. También. De la Defensoría, ¿o no? No, Sandra sabe. Sí, el secretario de Niñez, tenés razón. Bueno, entonces estaremos con Gabriel Lerner y algunas otras compañeras o compañeros que nos puedan ayudar en esta mecánica, cruzar ese debate y el aporte de Gabriel con prácticas territoriales o referencias a los territorios. Les pedimos, por favor, que divulguen esto, que nos encontremos. El tercer encuentro estamos pensando en quién. En Marcos Raúl Mejía. Desde Colombia, el aporte de un compañero que viene trabajando en este ejercicio de repensar la educación popular en América Latina. Entonces, estaría bueno poder disfrutarlo. Y hay otros compañeros anotados por ahí que ya vamos a ir comunicándolos seguramente. Le agradecemos a muchos y sabemos de muchos que se han quedado fuera, incluso por problemas técnicos o porque acá nos encontramos en el conflicto intergeneracional. Digo, somos todos nacidos analógicos y ahora nos tenemos que vincular a tecnologías digitales. Y estos saltos de cultura también nos generan estos conflictos de poder encontrarnos. O sea que a veces no nos encontramos, no solo por conflictos políticos, económicos, de clase, ideológicos, sino que también por conflictos epistemológicos que nos atraviesan a todos y a todas. Bueno, gracias a todos. Ya está en el aire, girando mi moneda. Queda abierto el chat por si alguno quiere escribir algo más. Y que sea lo que sea. Y que sea lo Vamos, que si quieren y sacamos una foto. sea.